Y hoy tenemos una invitada de lujo. Hoy está con nosotros la licenciada Viviana Vilesker. ¿Qué tal, Viviana? Bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Viviana es la presidenta y la fundadora de la Asociación Civil El Faro. Así es. Que ella nos va a explicar de qué se trata, pero que es una institución que hacía falta en la Argentina, que trae toda una propuesta de trabajo de hace muchos años, que hace mucho bien a mucha gente, y conversar con ella en este día tan especial, que es definitivamente un día de apuesta a la justicia nuevamente, de recuerdo, pero no deja de ser un día de duelo. Un día que duele. Es un día que duele. Así es, así es. Bienvenida, Viviana. Gracias. La primera pregunta es para ubicar a la gente, ¿qué es la Asociación Civil El Faro? El Faro es un espacio de acompañamiento a personas en fin de vida. Reúne, por un lado, un área docente, un área de formación, en donde capacitamos en el arte de acompañar en fin de vida. Ahora lo voy a ampliar un poquito. Y a la vez, con las personas que se diplomaron, conformamos un equipo de acompañamiento que se ofrece para diferentes situaciones que se acercan a solicitar este servicio. Pueden ser personas que están cursando una enfermedad, sus familiares, pueden ser personas de avanzada edad, saludables, pero que quieren prepararse, también su entorno significativo, personas mayores que tienen un diagnóstico de deterioro cognitivo, cuyo entorno familiar y cuidadores quiere abordar las necesidades, los desafíos del acompañamiento. Fin de vida es un concepto amplísimo, implica toda edad, implica diferentes condiciones, implica diferentes situaciones que pueden llevar a fin de vida. Recién te escuchaba en la introducción y pensaba, nuestro trabajo apuesta casi a lo opuesto, a que podamos tener tiempo de prepararnos, tiempo de pensar, tiempo de comunicarnos. Cuando la muerte llega de forma tan súbita y tan dramática, qué dolor, qué sufrimiento. Bueno, lo nuestro es tratar de prepararnos, vivir con esa conciencia de que somos seres finitos y que es importante estar preparados. Digamos que nos educamos, la mayoría de los argentinos, o por lo menos aquellos que somos adultos, más de 60, nuestra educación y ligada a la religión, cualquiera sea, nos prepara que la muerte es un paso natural de la vida, es otra vida que comienza. Así es. Queda en ese ámbito. Sí. ¿Podemos decir que ustedes traen un nuevo paradigma de pensar la muerte, o mejor dicho, más que ustedes, es decir, ¿hay una nueva manera o una manera distinta de pensar la muerte? Sí, es lo que intentamos. Primero, el concepto de acompañamiento. El concepto de acompañamiento es un concepto que recorre toda la vida, no solo el final de la vida. Desde el momento de nacer al momento del morir, un ser humano es acompañado y acompaña. Entonces, primero esta idea del acompañamiento como un vínculo y el paradigma de la interdependencia entre los seres humanos, ¿sí? Como para poner un poco en perspectiva que formamos parte de una comunidad y que es muy importante aprender a acompañarnos. La otra cuestión es incorporar a la muerte como parte de la vida, que es una frase que se dice muy habitualmente, pero no siempre se presta total atención a lo que implica. Porque si yo digo que la muerte es parte de la vida, estoy diciendo que no es su opuesto. En todo caso, el opuesto de la muerte es el nacimiento. Y la muerte es una de las expresiones que tiene la vida que comienza en el mismo momento del nacimiento. Nuestra cultura, digamos occidental, le teme a la muerte, oculta, evita hablar, lo deja para otro momento. Y nuestra propuesta y nuestro paradigma es, hagamos lo contrario, hablemos de la muerte, pensemos en la muerte, incluyámosla. Y no solo la muerte como fallecimiento, que tiene fecha. La muerte también es metáfora
de momentos que terminan, de ciclos que se cierran en la vida. El paso del tiempo implica despedidas, duelos que vamos haciendo a lo largo de la vida, pero a la vez, ahí donde algo termina, algo comienza. Entonces, el nuevo paradigma, o el paradigma que nosotros queremos presentar, es el que integra nacimiento y muerte. ¿Qué pasa cuando la muerte irrumpe súbitamente? Sí. Y donde no hay posibilidad de preparación previa. ¿Hay un trabajo posible de acompañamiento posterior al entorno? Por supuesto. El acompañamiento en duelo, que consiste básicamente en darle tiempo a las personas que han vivido esa experiencia abrupta de asimilar la nueva realidad en la cual se encuentran, darle tiempo a que expresen sus emociones, a que cada uno encuentre la forma, porque no hay una única manera de vivir el duelo, no hay un manual para duelo. Uno puede observar algunas características más o menos comunes, pero la intimidad del duelo es única, es singular, y acompañar en duelo es parte del acompañamiento, de la tarea sagrada. Hoy estábamos hablando, y vos lo comentaste, es 18 de julio, sí. Es un día de duelo, y es un día que duele. Un día que duele. Definiste vos bien, sí. Un día que duele. Y que uno que tiene que entender, si bien hay sectores de la sociedad que no se hicieron carne de esto, claro, la herida está. Sí. ¿Qué proceso hay o qué proceso no se dio en la Argentina o en la sociedad frente al duelo que nos sigue complicando la existencia, ¿no? Yo creo que un elemento importante, son muchos, ¿no? Un elemento importante, y algo creo que dijiste y se dice, es saber qué pasó. Saber qué pasó vale para cualquier fallecimiento, ¿sí? A vos te llaman y te cuentan que alguien murió en un accidente en la ruta. También querés saber qué pasó. Porque el modo de morir, por lo menos en las etapas iniciales del duelo, tiene importancia. Lleva tiempo hacerse a la idea. Uno necesita imaginarse cómo fue ese momento, cómo habrá estado, se habrá dado cuenta, habrá sufrido. Uno necesita darle respuesta a esas preguntas. Con el tiempo, más o menos, eso pierde ese impacto inicial, y es la muerte en sí. Pero creo que uno de los elementos importantes es saber qué pasó. Por otra parte, compartir el dolor. Creo que todo lo que colabore con el compartir, con el encontrarse con otros que pueden comprenderte, que pueden sentir parecido, porque nunca es idéntico, a lo que vos estás viviendo, mitiga la soledad del duelo. Porque muchas personas que están en duelo creen que solo a ellas les está pasando. No, sin duda. Yo sé que hoy estuve en el acto, como lo comenté antes. Sí. Nunca dejé de estar, menos estos 2 años que no se pudo. Claro. No, hay un año que me tocó estar en Ginebra, pero hicimos el evento por el gobierno de Ginebra, Naciones Unidas. Esa fue la única vez que no estuve. Por estas cosas que la vida impone, yo lo sentí este acto como el más humano de todos los actos. Quizás tiene que ver con la búsqueda de uno, ¿no? Cuando va a un acto. Pero ¿por qué te lo comento? Porque más allá del discurso institucional, en el escenario hubo como conté antes, hubo 3 testimonios de lo que le representan a ellos la pérdida de un hermano, la pérdida de un padre y la pérdida de una hija. Pero volviendo a lo que vos planteabas, Sofía Gutterman, que es muy conocida, yo recomiendo que se la googlee y se busque los poemas de ella en las redes, que es maravilloso, y sus libros. Ella pierde su única hija, Andrea. Ella comienza diciendo que Andrea tenía 28 años. Hoy conmemoramos 28 años del atentado. Y esto que vos decías del acompañamiento, de saber qué pasó, ella describe la situación, dice que ella está segura que su hija Andrea al momento de la bomba lloró porque se moría y que no estaba la madre para abrazarla. Y ella le da mucho enojo imaginar que cuando la muerte la llame, no va a estar su hija, su única hija, para consolarla. Es esto, ¿no? Lo que me planteabas recién de
el saber, pero no por lo macabro, no por lo tenebroso, sino que tiene que ver con los afectos. Sí, claro, y además la presencia, ¿sí? El anhelo de estar presente para acompañar a un ser querido, a un amigo, a un familiar, en ese momento tan sublime que es el morir. Es también una manera de prepararse uno, es una manera de entregar, es un acto amoroso, ¿sí? Como vos decís, la muerte en nuestra cultura está cargada de toda una serie de ideas nefastas, pero el momento de morir es tan sagrado como el momento de nacer. ¿Por qué celebramos el nacimiento y nos horroriza el momento de la muerte? Es un momento único, irrepetible. Querer estar como esta mamá seguramente habrá querido estar junto a su hija, lamentablemente no pudo, debe ser parte de su dolor también, y por eso imagina, porque de alguna manera necesita recrear esa escena. No, sí. y esto de socializar, que de ella saber, pero aparte de compartir, y que creo que le hace muy bien a la sociedad cuando uno quita lo político y el reclamo y el enojo, da lugar a los sentimientos y humaniza. ¿De qué se trata este reclamo de la justicia? La humaniza. Y creo que también en las familias pasa lo mismo, ¿no? Totalmente. Porque cada miembro de una familia, la muerte del ser querido le representa y le impacta de otra manera. Totalmente. Y compartir el dolor también es una manera de aprender juntos, porque por otro lado hay un misterio en la vida y la muerte nos lo recuerda de alguna forma. Entonces, compartir las propias experiencias es una manera de aprender entre todos, quizás sacarle algunas capitas a ese misterio, que va a seguir siendo un gran misterio, pero que de alguna manera nos conecta y nos humaniza también, poderlo compartir. Tengo una pregunta más personal. Sí. ¿Cómo te involucras con este tema? ¿Cómo encontrás esta posibilidad que es para todos? Y obviamente la segunda parte es, ¿hubo mucha resistencia en la sociedad como para poder meter esta temática, como toda temática novedosa, ¿no? Yo empecé a hacer esta tarea hace muchos años, hace casi 30 años. Y en mi caso personal fue por encontrarme en la escena de fin de vida y darme cuenta que me faltaban elementos, que no estaba preparada, porque era joven, porque no había tenido otra experiencia previa, por un montón de cuestiones. Decidí prepararme. Y mientras me fui preparando, empecé a sentir que esta era una tarea muy ligada a lo que yo podría llamar una misión social, que no era para mí solamente que lo estaba haciendo, sino que deseaba, anhelaba que esto le llegara a todo el mundo. Pero también me daba cuenta que la mayoría de las personas no quiere hablar de esto. Entonces fue un camino. El faro fue la confirmación de que muchas personas están interesadas y que si lo hacemos entre todos, para cada uno es más liviano, si se quiere, y también hay entusiasmo en hacer esto, ¿sí? Yo agradezco poder hacer esta tarea porque me da la posibilidad de aprender muchísimo, de conocer mucha gente, muchas maneras de vivir, y también porque veo que hacemos la diferencia, ¿sí? Cuando puedo acompañar a una familia, a una persona, cuando puedo estar allí para escuchar, porque esencialmente acompañar es escuchar, estar presente, validar la experiencia, no dirigirla, permitir que suceda y ser testigo, dar el testimonio de lo que sucede allí. Es una bendición para mí, pero hay resistencia, como vos decís. Sí, hay resistencia. Porque la muerte asusta. La muerte enoja, asusta. Hay también un modelo cultural que alienta esta idea que desde el Faro no apoyamos, que es que a la muerte hay que vencerla, ¿sí? Paradigma médico, por ejemplo, no hay que luchar contra las enfermedades, luchar contra la muerte. Es una lucha perdida de antemano. Tendríamos que encontrarle otra forma, otro vínculo
a esta situación. Eso no quiere decir dejar de hacer todo lo que esté al alcance de uno para el bienestar. ¿Cómo se ligan ustedes, el trabajo de ustedes, con todo el trabajo de resiliencia, la actividad de resiliencia? Bueno, la resiliencia es uno de los aspectos del acompañamiento. Es decir, un acompañante apuesta a descubrir, a desarrollar la capacidad resiliente de su acompañado. ¿Qué quiere decir? Básicamente, que esa persona que está viviendo una situación de alto impacto físico, emocional, espiritual, desarrolle sabiduría. Creo que ese es el núcleo de la resiliencia. No solo atravesar una situación, sino aprender, sacar algo de esa experiencia, que en este caso no es solo para la persona, sino también para el entorno, porque el modo como una persona llega al final de la vida va a dejar huella en el entorno también. ¿Cuántos decimos, yo quisiera morir como mi abuelo o mi bisabuelo, o no quisiera morir? ¿Sí? Porque tenemos esas historias en nuestra memoria familiar. Entonces, el modo como alguien... Y por ahí no conocimos al abuelo, nos lo contaron, pero quedó como una historia en nuestro árbol genealógico. Entonces, el modo como una persona llega al final de vida impacta en el entorno. Y la resiliencia es esa posibilidad de desarrollar sabiduría ante la muerte, ante la inevitabilidad de la muerte, ante el duelo, ¿sí?, ante la capacidad de comunicarse, de despedirse, velar a la persona. Son muchas instancias en donde la resiliencia aparece. La gente que está escuchando y se quiera acercar ¿al Faro? Al Faro, ¿por dónde? ¿Con qué teléfono? ¿Qué red social? Por todas las redes. Tenemos Instagram, Facebook, página web. Nos buscan Asociación Civil El Faro. Hacemos muchas actividades para la comunidad. A ver, contanos. Por ejemplo, tenemos una actividad que se llama Death Café. Te iba a preguntar justo eso. Lo digo en inglés, no por capricho, sino porque el Death Café es una franquicia social que existe en todo el mundo. Nosotros fuimos pioneros en Latinoamérica, pero si uno entra a la página web del Death Café, ve el mapa mundi, ahí estamos nosotros en Buenos Aires, existe en todo el mundo. Es una experiencia que empezó en los cafés, en los bares. Lo empezó un antropólogo francés, Bernard Cretas, reuniendo a la gente a tomar un café, comer una porción de torta y hablar sobre la muerte. Se llamaba Café Mortal. Cuando él deja de hacer... ¿Eso en qué? Para ubicarnos en época... Más o menos unos 20 años. 20 años atrás. El Death Café, sí. Y ya, también para hablar de la muerte, en general, haya pasado o no haya pasado la muerte de alguien. Exactamente. Hablar de la muerte. Exactamente. La idea es poner a la muerte en el centro de un grupo y que convoque conversación. Es libre totalmente. No hay una agenda, no es que alguien da una charla y va a responder preguntas. Cuando este hombre deja de hacer la tarea, se retira, un inglés, John Underwood, toma la tarea y lo convierte en lo que es hoy una franquicia social. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede facilitar un Death Café siguiendo una pauta. Son pautas muy simples. ¿Este hombre inglés fue de casualidad o siguió el trabajo del francés, lo amplió, lo profundizó, lo protocolizó? Él personalmente era practicante del budismo. Para el budismo, hablar sobre la muerte y prepararse para la muerte es parte del camino de la sabiduría de la vida, o sea que para él era, digamos, natural. Y sin que necesariamente uno tenga que adherir a la práctica budista. El Death Café es laico, neutro. Cualquier persona lo puede facilitar y cualquier persona lo puede participar. Nosotros llevamos casi 40 Death Café en el Faro. Cada uno es único. Hay Death Café que hay 20 personas, 5 personas, y el grupo genera la conversación.
El grupo es creador de su propio proceso. Se pone en la red, tal día, tal hora, tal bar, nos encontramos. Así es. En la pandemia lo hicimos virtual, como muchos, pero antes de la pandemia eran siempre presenciales. Café, cosas ricas para comer, 2 horas libre. Bienvenido el silencio, bienvenida una anécdota, bienvenida una reflexión. ¿Y la edad, el arco de la edad? De todo. Hemos tenido desde jóvenes 25, 30 hasta personas grandes, personas que venían a todos los del café, personas que han venido a uno y han venido al siguiente trayendo a otros, diferentes tipos de experiencias, profesionales de la salud, médicos, enfermeras, terapeutas varios, sí. Aquellos que trabajan y se encuentran en primera línea con la muerte, claro que o sí, con la enfermedad. Claro que sí. Y es una actividad comunitaria porque no requiere que la persona esté en una situación particular, y lo que todos dicen, porque siempre nos tomamos unos minutitos al final para preguntar, bueno, ¿qué se lleva cada uno? Un comentario que se repite una y otra vez es: no puedo creer que después de 2 horas de estar acá con gente que nunca vi antes en mi vida, esté sintiendo este nivel de intimidad, este nivel de tranquilidad, porque hay algo que nos convoca, como decíamos antes, que nos humaniza ante la muerte y ablanda los corazones. Sí. Sí, es esto, cuando te escuchaba recién, esto es lo que yo sentí y viví hoy en primera fila, escuchando el testimonio de familia, que no era la primera vez que escuchaba, sí la profundidad de lo que dijeron. Claro. Te hago una pregunta más, pero cuando vuelva el bloque, dale, me lo contestás cuando vuelvas a la segunda parte, que es, por un lado, vos me hablaste de la gente que necesita hablar sobre la muerte, respuestas, pero por otro lado ustedes tienen la capacitación de facilitadores. Ahora nos contás cómo es ese proceso de formación de facilitadores. ¿Cómo no? Seguimos en Conversaciones que Inspiran, conversando con la licenciada Viviana Vilesker sobre hablar de la muerte en un día tan importante como el de hoy, donde el duelo sigue estando y es un día que duele. Volvemos en Conversaciones que Inspiran. Seguimos conversando con Viviana, la licenciada Viviana Vilesker, presidenta y fundadora de la Asociación Civil El Faro. Que, a ver, ¿cómo digo? Bien, una asociación que trabaja con la gente, o nos ayuda a todos, acompañamiento al fin de vida, y hablar de la muerte sin miedo, o quitarle los miedos, ¿no? La muerte, y entender la muerte. Sí, incluirla. Vos me hablabas de etapas en la muerte, o en el duelo, mejor. En el duelo recién, sí. Hay etapas. A ver, ¿cuáles son? Como para entender, porque que a todos nos pasa. Sí. Y cuando encontramos a alguien que está doliente, sabemos que entender qué está pasando. Es interesante porque hay un paralelismo entre las etapas que se viven en el proceso hacia la muerte y en el proceso de duelo, en términos generales, por supuesto. Primero hay una etapa de negación, lo que comúnmente se llama negación, que en realidad es una etapa en la que se necesita tiempo para asimilar la novedad. La negación puede ser un diagnóstico, no puede ser, a mí no me puede pasar una cosa así, a mi familiar no, pero puede ser también ante la muerte, especialmente, como decíamos recién, cuando la muerte sobreviene en forma sorpresiva. No puede ser, si hablé con él ayer, sí, bueno, ayer, hoy hay otra situación. Entonces, hay un tiempo hasta que se asimila la idea, y además se pasa por el cuerpo. Ese es lo que se llama comúnmente el tiempo de negación, que es como un tiempo de autoprotección, ¿sí? Necesito prepararme para esto. Después viene una etapa de enojo. ¿Cómo puede ser que pase una cosa así? Ira, enojo con la vida, enojo con Dios, enojo con la persona fallecida, enojo con uno mismo, con los médicos, porque hay sensación de frustración y de impotencia. No quiero que esté pasando esto. Está pasando, pero no quiero. Y esa bronca necesita también tiempo. Tanto antes de la muerte como después de la muerte, en el duelo, hay lo que se llama un proceso de negociación, que es un intento de asimilar la idea y a la vez ver si uno puede amortiguarla de alguna forma. Antes de la muerte,
esto lo vemos nosotros en el acompañamiento, muchas veces aparece como, bueno, me dieron este diagnóstico, sé que es bravo, es difícil, pero voy a dejar de fumar. Mañana dejo de fumar y entonces me resto un poco del riesgo, ¿sí? Le pido un crédito. Cuando esto finalmente no se puede sostener, aparece lo que se llama la etapa de la tristeza, que es el duelo previo y el duelo posterior, cuando veo que lo que está sucediendo no lo puedo evitar, lo tengo delante de mí, o la muerte es inminente o ya estoy en duelo. Y luego finalmente viene lo que se llama la etapa de la aceptación, que es, le digo que sí a esta experiencia. Algunos consideran que después de la etapa de la aceptación viene una sexta etapa, que es la renovación o la esperanza, que es la posibilidad de continuar la vida, ¿sí? Por supuesto diferentes, transformados. Las etapas son mapas. Algunas personas viven todas las etapas, algunas personas viven una o dos. Eso es muy particular. Y todo este modelo que lo diseñó una de las pioneras en el acompañamiento, que fue Elizabeth Kubler-Ross, tiene una vigencia que se renueva permanentemente cuando uno hace la práctica del acompañamiento y puede identificarlo antes y también en el duelo. Sí. Muy interesante. Sí, absolutamente. Sí. O sea, cada definición que diste, cada etapa te invita a reflexionar. Todas. Sí. Inclusive también me lleva desde el punto de vista religioso. O sea, yo soy profesor de religión judía y yo sé que en la religión judía el duelo tiene un tiempo de 11 y 12 meses y está marcado los 7 días de duelo al principio, como para ayudarte a caer, a tomar dimensión de lo que está pasando, después 30 días para no entrar al cementerio y tomar distancia, y después el año. O sea, digamos que vos antes hablaste del inglés del Buda, pero bueno, que en definitiva la religión impregna todo esto también, ¿no? De alguna manera, por ahí esto lo supera o lo modifica, pero lo toma, ¿no? Hay algo de esto, hay vertientes de esto. Y la religión judía tiene, como vos bien decías, como ritualizado de alguna manera los tiempos, incluso la visita a los dolientes, ¿no? Lo llaman Nihum Avelim. Sí. Cuando yo era niña, mi abuela, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela, y una de las salidas que hacíamos era ir a visitar a las familias donde había sucedido una muerte. Muchos años después tomé conciencia de cómo era una práctica que mi abuela llevaba adelante, mi abuela también, familia judía, era como, bueno, es una mitzvah, una obligación, visitar a las personas en duelo, a darles consuelo, a preguntarles ¿Y sabes lo que recuerdo de esas visitas? El silencio. Se hablaba muy poco, muy en voz baja. Era estar. No había nada para decir. Era estar. ¿Sabes que me recordaste a mi mamá? Sí. Yo vivíamos en un edificio muy grande de muchos departamentos. Mi mamá siempre era una burla que hacíamos porque velorio que había, mi mamá iba. Sí. Y no explicaba mucho. Sí. Digo, pero soy las amigas, no, era vecina. Era amiga de tal vecina. Si era cerca, había que ir y estar. Y era eso, estar parado al lado, afuera, en la calle, pero estar. Y eso es acompañar. Eso es acompañar, pero es acompañar. ¿de dónde viene la cultura, no? De cómo claro que sí. Estaba asumido. Te preguntaba antes cómo es la formación. Sí. O sea, ¿qué requisitos tienen que tener para después estar validados para poder trabajar, acompañar? ¿No? Nosotros brindamos una capacitación de 1 año, que es una diplomatura, en acompañamiento en fin de vida. La metodología de acompañamiento es una integración que hicimos nosotros de muchos saberes de diferentes culturas, diferentes caminos filosóficos, de la psicología, técnicas. Hicimos una integración para desarrollar una metodología de acompañamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 1 año la persona que se forma con nosotros hace un trabajo interno consigo misma sobre la muerte, porque uno no puede ir a acompañar a alguien que está en fin de vida sin haberlo procesado y trabajado, o estar haciéndolo. Nadie puede ejercer de psicólogo sin hacer su trabajo interno. Claro. Uno no puede dar lo que no tiene, digamos. Entonces, hay un eje de la formación que damos que es
una transformación del mismo estudiante. Y, por otro lado, otro eje que es la adquisición de recursos, que son básicamente recursos de contacto, de comunicación, de acompañamiento, para que una vez que la persona está en el ámbito del acompañamiento pueda crear un vínculo seguro, de confianza, en donde la persona que acompaña se pueda abrir, le pueda compartir sus emociones, sus asuntos pendientes, sus decisiones, facilitar la relación con el entorno, con la familia, porque muchas veces observamos que la persona que estamos acompañando no quiere que el entorno sufra. Entonces no habla de lo que le pasa. El entorno no quiere que la persona sufra, entonces no habla de lo que pasa. Nadie habla. Todos saben y todos callan. Entonces facilitamos que se hable, que se llore si es necesario. Si hay enojos guardados, que se procesen. Si hay que prepararse. La preparación para la muerte es un título gigante. ¿Cuántas personas fallecen sin haberse preparado y dejan muchas cuestiones sin resolver a la familia? Nosotros lo que proponemos es lo contrario. Preparémonos, veamos qué tenemos pendiente a nivel afectivo, a nivel económico, a nivel social. Seamos conscientes de que estamos en un viaje, y uno se prepara para el parto, se prepara para una boda, se prepara para un viaje. Preparémonos para la muerte. Entonces un acompañante aprende a acompañar a alguien que se prepara para la muerte. Esa es la formación que damos. Sí. Interesante, me estaba acordando cuando vos decías eso de prepararse, qué nuevo que es en la Argentina los seguros de vida. Sí. Eso lo sé por promotores que inclusive todavía les cuestan cuando tienen que hablar con alguien, tener un seguro de vida. Nadie quiere asegurarse la vida. Hoy está un poco más generalizado, pero costó mucho incluir. Pero claro que sí, porque es decirle a alguien que se va a morir algún día. O cuando en la AMIA, hablamos de AMIA, vienen a ofrecerte que te compres, antes te ofrecían que te compres la parcela en el cementerio. Y yo decía, pero el viejo, mira lo que está haciendo. Sí. Pero es esto, ¿no? Sí. Es prever, y organizarse y... Que por otra parte es un acto amoroso hacia el entorno, porque si vos comunicás tus deseos, comunicás lo que te gustaría que se te haga y no se te haga en caso, por ejemplo, de no poderte comunicar estando gravemente enfermo. Si vos comunicás si querés donar o no donar un órgano, si querés una ceremonia o no querés una ceremonia, en fin, si querés ser cremado o enterrado según tu cosmovisión, estás colaborando con que la familia tenga un duelo más amable y no tenga que estar pensando ¿qué habrá querido? No lo hablamos y ahora ya no lo podemos hablar. Que no sea tarde, ¿sí? Cuanto antes mejor. Que no sea el tiempo el problema, sino el contenido que le demos al acompañamiento. Sí. ¿Son muchos ya los diplomados? Sí, no sabría decirte la cantidad exacta, pero ya llevamos 14 años de existencia en el Faro y todos los años hemos tenido graduados, alrededor de 15, 20. Este año tenemos récord de casi 40 personas que estamos formando. ¿Y a qué aducís ese crecimiento? Además del conocimiento que se tiene del Faro, obviamente. Aquí lo hacemos bien. Creo que finalmente, y de a poco, está habiendo un cambio en la manera de abordar el fin de vida, ¿sí? Muchas personas que se forman con nosotros han tenido la experiencia, se han dado cuenta que les faltaban recursos y quieren prepararse. Y tengo una pregunta, porque dijiste, porque no, que me surge, me parece que es natural, ¿no? Sí. Decís, este año tenemos récord. Sí. Estamos en el post-pandemia. Sí. ¿Cuánto incidió en esto, o qué pasó con esto, con el no poder despedirse de tanta gente? Fue durísimo, fue durísimo. A nosotros nos pasó en la pandemia un fenómeno interesante, porque ni bien se decretó el aislamiento obligatorio en marzo del 2020, nos organizamos rápidamente para brindar el servicio de acompañamiento en forma virtual, porque nuestra modalidad era presencial. Claro. Y tuvimos una respuesta impresionante.
de adentro y de afuera, quiero destacar, porque los miembros del Faro se dispusieron a acompañar, y para muchas personas fue encontrarle un sentido a la pandemia, acompañar a otros que estaban viviendo situaciones durísimas y armarse como equipo, compartir en grupo. Armamos un equipo de casi 30 personas que empezó a ofrecer el acompañamiento en forma virtual. Y en una primera instancia, desde ese no entender mucho lo que estaba pasando, como nos pasó a todos, nos ofrecimos como acompañamiento en crisis, porque indudablemente estábamos viviendo una crisis. Y la cantidad de gente que nos llamó fue altísima. ¿Por qué? Porque obviamente para muchas personas la crisis era la enfermedad y la muerte, pero para otros era: no pude velar a mi ser querido, no pude estar en el entierro, no me pude despedir, ¿sí? Sumado a un montón de otras situaciones sociales, de repente una convivencia obligada, los chicos que no iban al... Bueno, un montón de cuestiones que hubo que adaptarse. Todos la pasamos. Muchos duelos, ¿sí? Muchos. Pero en torno a la muerte, especialmente las primeras etapas, realmente fue muy fuerte esto de llevar a una persona, un ser querido, a una internación y no verlo nunca más, y que entre caminando, y no poder despedirse. La despedida es parte del proceso de duelo, ¿sí? Previene un duelo complicado poder despedirse. ¿Qué hicimos desde el Faro? Alentamos mucho a la creatividad, ¿sí? No podés estar físicamente presente, usa el teléfono, grábale audios, pásale videitos, escribile cartas, no dejes de practicar el vínculo, ¿sí? Y en algunos casos se pudo. Aprendimos todos con esto, y lo que al principio fueron medidas muy estrictas, después hubo que negociar. ¿Tienen vínculo gubernamental el gobierno? Porque este recurso es muy rico para el gobierno, que está carente de recursos humanos de esta calidad. Con todo esto, por supuesto. Una experiencia interesante que tuvimos en la pandemia desde el Faro, hicimos un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y acompañamos a las personas que estaban en los hoteles. No sé si te acuerdas, hubo un momento, sí, claro, de que las personas que tenían un presunto diagnóstico o ya tenían el diagnóstico, y las llevaban a los hoteles, y nosotros por teléfono, porque no se podía llegar, acompañamos a las personas que estaban alojadas en los hoteles. Fue maravillosa esa experiencia. Personas con las que por ahí hablábamos 4 veces, 5 veces, después nunca más. U otros que continuaron el vínculo. Y esa persona que estaba sola en una habitación, no sabiendo bien qué esperar, una voz en el teléfono, ¿no? Claro, no, que te escucha. ¿Son los únicos ustedes que tratan esta temática en la Argentina? Nuestro estilo es único, pero el acompañamiento en fin de vida lo hacen todos los profesionales que ejercen los cuidados paliativos. No, pero digo como ONG, como asociación. Como ONG. Que tengan la diplomatura, son ustedes. Sí, somos únicos, sí. Ya estamos terminando porque el tiempo... ¿Cómo no? El tiempo nos decide. Y estamos hablando de tiempo, ¿no? Exacto. Hablamos de muerte, hablamos de tiempo. Sí. Y me es inevitable... Yo tengo una frase que una vez dijo Bergoglio en una misa de Cromañón, y yo la tomo porque me hace pensar mucho, que él dice, o dijo, que lo refirió a la Ciudad de Buenos Aires, pero yo lo trasladé a toda la Argentina. Es decir, que la Ciudad de Buenos Aires, los argentinos, no lloramos lo suficiente. Había pasado Cromañón, había pasado la tragedia de Once, nos había pasado la dictadura, la embajada, la embajada, la AMIA, ahora nos pasa la pandemia. Digo, pienso, ¿no? Cuánto bien hacen ustedes para ayudar, porque la parte de llorar, pero no por el llanto mal entendido, sino el llanto que cura. Totalmente. Y te pido una reflexión final. Si me permitís, te voy a contar algo. Dale. Una vez le preguntaron a un rabino si él creía que alguna vez iba a haber paz entre israelíes y palestinos. ¿Y sabes qué dijo? El día que lloren juntos. Ah, mira. El día que comprendan el dolor
y lloren juntas. Ese día va a haber paz. Y yo creo que eso se puede ampliar a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Esa es mi conclusión. Sí, y que en un día como el de hoy, que todos los argentinos lloremos juntos y entender que esto nos pasó a todos. Sí, y abracémonos juntos, sí. Viviana, agradecido profundamente que hayas compartido esta conversación acá en Concepto conmigo, y bueno, vamos a seguir en vínculo y seguramente mucha más gente a partir de hoy se va a vincular con ustedes. Ojalá que sí, te agradezco muchísimo esta oportunidad, Claudio, muchas gracias. No, gracias a vos.